en esta tarde, en esta mañana, quiero hablar, y puse por título, aunque parece demasiado fantasioso, pero es para llamar la atención. Pero en realidad es así. Y fue lo último que hice. Normalmente cuando preparo los bosquejos comienzo con el tema, luego la propuesta, luego por último armo el título. Prácticamente es raro que haga un título primero. Normalmente los bosquejos el título sale después de terminado el bosquejo. Así es que mi deseo es en esta mañana. Yo tengo dos cuadernos para hacer un bosquejo. Hago un bosquejo que es como un esquema. Luego lo paso al bosquejo que estoy usando acá. O sea, lo depuro todo para poder luego tener aquí, ¿no? El trabajo de la homilética es un trabajo hermoso y es sumamente, es el final de todo lo que nosotros conocemos de Dios. Y es el final de todo lo que vamos a decir de Dios, de lo que entendemos de Dios y de la propuesta de Dios que vamos a dar a la gente. Y en Corinto, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, el misterio más grande, capítulo 2, versículos 9 y 10. 9, 10 y el 11 también, vamos a leer. No recuerdo cuántos años hace que prediqué de esto mismo. Porque la última vez creo que cuando lo prediqué no quedé conforme a lo que había dicho y estando en el púlpito me di cuenta que no estaba en perfecta línea con lo que debía decirse. Estaba muy acostumbrado a sacar de contexto el texto, agarrar el texto como un pretexto. Y este es un buen texto para motivar. Es un buen texto para fantasear. Ahora lo vamos a leer. Capítulo 2 del libro de Corintios. El versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios a menos que sea por el Espíritu de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta, se le escribe a una iglesia con muchísimos problemas. Y la verdad que representa lo que no debe ser una iglesia, tal vez. Lo que representa lo que no debería ser el culto. Deberíamos predicar más 1 y 2 Corintios, tal vez, para que podamos entender realmente el propósito de lo que es ser iglesia. Pero Pablo hacía alrededor de 5 años que había fundado Corinto. Él estaba en Éfeso, en Asia Menor, en el año 57, y estaban sucediendo cosas ya. Él había escrito una carta antes de esta. Él mismo lo dice acá, no lo vamos a poner a buscar. Pero esa carta no apareció. Nosotros la tenemos acá como primera y segunda, pero en realidad hay otra anterior que no ha sido encontrada.
El Señor sabrá por qué. Pero lo cierto es que Él dice acerca de esto. Y Él ya les había explicado a los hermanos. Y a mí, cuando estuve estudiando esta carta en el seminario, uno estudia carta por carta y siempre va acá a los temas fundamentales que tiene. Y llama la atención la vida religiosa de esta gente, el contexto histórico, porque ellos estaban viviendo en un lugar que hacía 40 años aproximadamente que había sido totalmente destruido. Cuando Pablo llega a Corinto a predicar la palabra del Señor, no hacía más de 5 años que había sido comenzado la restauración de Corinto. Habían arrasado, hubo batallas allí, no había quedado nada, absolutamente nada, pero el emperador decidió darlo a jefes de sus compañías, ese lugar, por unas grandes conquistas que habían hecho. Así es que comenzaron a poblarse en ese lugar gente de mucho poder militar, de mucho poder económico, porque normalmente los militares estaban siendo subvencionados por los grandes feudos, los grandes hombres que tenían dinero para la... En aquel entonces se vivía así. Y se refunda otra vez y van muchos judíos a ese lugar a vender. Ellos eran prácticamente ya los que estaban a cargo del comercio. Y instalándose allí, Pablo llega cuando hacía muy poquito que estaba otra vez retomando. Así que él le predica a un grupo de gente mayoritariamente judío, conocedores de Dios, conocedores de la Torá, conocedores de la palabra de Dios, y mayoritariamente gente de plata, que estaban bien, serían muy pocos. Cuando uno estudia Corinto, no llama mucho la atención como Efesio. Por ejemplo, cuando uno lee Efesio, ¿verdad que hay palabras que son difíciles? ¿Verdad que uno tiene que... El libro de Efesio a veces lo ponemos a leer y nos damos cuenta que es de una alta, muy alta elocuencia. Porque Pablo apela a escribirle a una iglesia de una espiritualidad muy elevada, una iglesia madura en el Señor. Tal vez Éfeso sería la iglesia que en realidad se debe ser. Le está escribiendo a una iglesia que realmente estaba cubriendo el estándar de lo que debe ser una iglesia. Pero acá en Corintios pasa totalmente todo lo contrario. Pero lo que llama la atención cuando uno estudia, que Pablo usa terminologías exquisitas aquí. Usa, por ejemplo, también una elocuencia que está allí como escondida, y tal vez nosotros nos enfocamos en los problemas, vamos un poquito más adelante y vemos el tema de la carnalidad que hay de ellos, que la explica en el capítulo 3, después vamos hacia adelante donde él habla de los dones, de las lenguas, cómo deben ser usadas, versículos que en nuestro medio, el capítulo que en nuestro medio deberíamos aún capaz leerlo más, dicho de paso, lo dije. Pero bueno, lo que quiero referirme yo es que acá muchas veces decimos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, como si fuese una cosa, una palabra que significa motivarlo al hermano. El hermano está pasando por una situación difícil y yo voy a darle una palabra. Crea, hermano, porque usted no se imagina las promesas que tenemos de Dios. Va a haber cosas que usted nunca vio, o usted va a escuchar cosas que nunca escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Motivamos a las personas para cosas que son solamente pasajeras. Y no les damos cuenta la trascendencia espiritual que tiene esto. ¿Por qué? Porque nos alejamos del texto. Alejamos este texto de todo el contexto que tiene en realidad, de lo que está hablando Pablo.
Pablo no está hablándole a los hermanos, hermanos, crea, usted jamás se imaginó que iba a andar volando en aviones. Usted jamás se imaginó que sin ser nada, usted va a ser gerente de la Mercedes-Benz. Créalo, hermano, porque el Señor dice que acá cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y muchas veces nos sentimos tentados a usar este versículo como algo motivacional, y cuando en realidad no lo es. Tiene una significancia, tiene un sentido extraordinario. Pero tenemos que leer lo que dice el contexto, primero de todo, para darnos cuenta en realidad a qué se refiere. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto es excelente para hacer un estudio, es realmente para hacer todo un comentario de un libro. Es para pasar tiempo con esto. Sería hermoso a lo mejor algún día hacer un estudio, pasar una tarde juntos estudiando el libro de Corintios y estos, ¿no? Estas cosas. Poder entender los modos retóricos que tiene Pablo aquí, usa muchos paralelismos, cosas que no usa en otros libros, usa quiasmos, por ejemplo, que no usa en otros. Y estas cosas a los que estudiamos un poco nos vamos dando cuenta, pero ¿por qué Pablo usa modos retóricos de alta elocuencia a un pueblo que, la verdad, uno diría, por lo que están haciendo, no son gente inculta? Por lo que están haciendo, usando los dones para lo que no tienen que usar, haciendo las griterías que están haciendo, esta gente es totalmente inculta. Pero no, hermano, había gente muy culta. Pablo está demostrándoles allí. Él cuando llegó a Corinto, cuando yo llegué a Corinto, hermano, recuérdense ustedes, cuando yo llegué a Corinto, yo estuve con mucho temor. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice que está llegando con mucho temor? Estuve con ustedes y lo único que yo quería saber era solamente de la persona de Jesucristo. Y estuve con ustedes con mucho temor y solamente demostré el poder de Dios. ¿Qué está hablando del poder de Dios? ¿Qué está hablando Pablo? Que él cuando estuvo en Corintio lo único que hacía era sanaba. Nosotros como pentecostales creemos eso. Que Pablo cuando llegó a Corinto, cuando está hablando del poder, lo único que hacía era prodigios, milagros, porque era eso lo que Dios les había transferido a los apóstoles. Los apóstoles como señal hicieron señales que nunca más volvieron a ser hechas. Cuando habla Pablo de poder, nosotros, en nuestro contexto en el que vivimos, creemos que está diciendo. No, él está hablando de otro tipo de cosas. No está hablando de ese poder pentecostal. Está hablando del poder de Dios en el Evangelio para transformar la vida. Amén. Así es. El problema que tenían los hermanos de Corinto, porque yo creo, para hacerlo rápido, sabiendo que esta era una predicación, no es un estudio bíblico, lo dividí solamente en una cosa: el problema, la solución y después el remate final. El problema de los hermanos que ellos estaban tomando de Dios y usando la sabiduría humana. Si ustedes se ponen a leer, hermanos que están estudiando en el seminario, van a ver que versículos antes Pablo habla acerca de la sabiduría humana. Habla mucho acerca de la sabiduría humana. Lo que él está diciendo que ellos se están equivocando mucho al usar la sabiduría humana. Cuando yo estuve con ustedes me di cuenta que ustedes son verdaderamente muy inteligentes. En realidad los está halagando por su alta nivel académico, por su nivel de elocuencia, por su alto nivel de conocimiento en filosofía. Eran hombres que realmente, hermano, ojalá en ese grado hubiese un poco más dentro de nuestras iglesias. Pero estaban cometiendo un error. Estaban usando su intelecto humano
para comprender las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se pueden comprender por el intelecto humano. Por medio del intelecto humano no van a poder entender las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Estas palabras que están escritas acá, en este versículo, no es un invento de Pablo. Ya las había dicho Isaías. Vayan a Isaías, capítulo 64, creo que es, que Isaías las había dicho. Cuando Isaías escribió esta palabra, no se está diciendo, hermano, va a venir un día que ustedes van a ver que en la puerta de la hermosa se va a levantar un paralítico, cosa que nadie lo vio, que se sanó un hombre de enfermedad de 40 años. Nosotros lo relacionamos a eso que dijo Isaías con esas cosas fantasiosas, místicas, que también son realidades. Pero ¿se está refiriendo a esas cosas Isaías? ¿Por qué está usando este paralelismo con Isaías? ¿A qué se refiere cuando él habla de estas cosas? El problema de los hermanos, que debido a su problema de sabiduría humana, estaban llenos de divisiones. Era una iglesia facciosa, con muchas facciones. Yo soy de Pablo. Yo soy de Martín, a mí me gusta el pastor Simón, a mí me gusta el pastor cuando viene. Solemos tener preferencias. Luchamos con esas preferencias. Solemos tener pequeños ídolos. En mi vida y durante todos los años del ejercicio de la enseñanza de la palabra, y he tenido mis pequeños ídolos. Pero tuve que pedir perdón al Señor por eso. Porque en realidad fueron hombres que dejaron una herencia evangélica, una herencia de la palabra, su vida, sus libros, sus enseñanzas, pero no son para que nosotros los idolatremos, sino para que pudiéramos conocer un poquito más a Dios. Amén. Porque ha ocurrido que a lo largo de toda la historia los problemas que nosotros tenemos son problemas de interpretación, son problemas de cabeza. Cuando usted lee que la iglesia se ha dividido desde hace 500 años, bautista, anabautista, presbiteriano, anglicano, wesleyano, bla, 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 ¿cuántas hay? ¿A qué se debió? ¿Por qué se debió eso? Porque todos lo único que han hecho es usar su cerebro humano y tomaron lo que cada uno les convenía. Entonces el problema de la iglesia no es la historia de la iglesia. En realidad, cuando nosotros la estudiamos, no es solamente hablar de los personajes, sino de la influencia hermenéutica que tuvieron en la cabeza, cómo interpretaron la Biblia. Eso es lo que pasó. Porque los presbiterianos siguieron siendo presbiterianos y luego nacieron los bautistas, los anabautistas y después siguieron siendo cada vez más y se ultradividieron. Comenzó así. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No habían entendido esta palabra. Cuando él les dice, miren hermanos, cuando por la mente de ustedes no lo van a poder entender, tienen que apelar al Espíritu Santo. Está muy bien que profeticen, él nunca los va a criticar. ¿Está mal que hablen en lengua? ¿Está mal que... ¿Ustedes leyeron eso? No. Por el contrario, él deja establecido una regulación cómo debe ser usado esas cosas, en qué lugar, de qué manera deben ser aplicadas. Eso es lo que deberíamos nosotros prestar atención. Ahora, Pablo va a hablarles acerca de esta sabiduría natural que los arrastró a errores garrafales a los pobres hermanos. Los llevó a pelearse entre ellos, al grado tal de que por cualquier pavada se hacían juicio. Los hermanos. Y estaban establecidos ancianos dentro de la iglesia, a los cuales podían solucionar sus problemas. No, ellos iban a los tribunales. Tenían plata. Querían imponerse por encima de uno de los otros. Yo pienso mejor, yo soy más sabio. ¿Y qué ocurre en los tribunales?
En los tribunales lo que ocurre cuando usted va a un juicio y usted ve allí sentado un juez, ve un fiscal, ve un acusado y ve un defensor. Usted ve físicamente personas, pero la guerra que hay allí es una guerra de hermenéutica penal. Lo que gana allí, si queda libre o preso, es la interpretación de la hermenéutica penal. Y sabemos que eso es imperfecto, por eso muchas veces culpables quedan libres. ¿Por qué? Porque fue hábil el defensor en usar la hermenéutica penal. Eso es lo que estaban ocurriendo con los hermanos en Corintio. Estaban usando mal, estaban interpretando mal. Dice, yo hermano, yo cuando estuve con ustedes, la verdad, ni mi palabra, ni mi postura fue de humana sabiduría. Dice así, Ángel, sí, es cierto. No hablé con elocuencia, pero ustedes si se ponen a ver la elocuencia que tienes, las formas retóricas increíbles que hay aquí, desde el tiempo de Sócrates no se usaron. Y él las recupera aquí. Yo digo, ¡wow! No le está escribiendo a hermanos que no sabían. Cuando yo vengo acá a una iglesia como Salvos por Gracia, yo sé que son una iglesia que están siendo alimentadas por un pastor que les está dando buenos pastos. Yo no puedo venir acá a ofrecerles un cafecito con leche. Tengo que venir con algo bien gordo. Voy a algunas iglesias y me adapto. Prácticamente estoy constantemente yendo a otras iglesias. Estoy casi todos los días con mucha gente hablando, de todo tipo de personas, y me ubico a esas personas. Pablo, cuando llegó allí, les predicó de Cristo, se dio cuenta que eran unos capos, estos tipos son unos bochos. Yo estuve con temor, hermano, chiquitito me hice entre ustedes, y lo único que quería es que hubiera sabor a Cristo, olor a Cristo, que mis palabras solo, porque es eso fundamental, lo más precioso. Porque entonces de repente hablándole de estas cosas le dice, porque ojo no vio. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Por qué usas ese paralelismo cuando estás hablando de esto? ¿Por qué usaste este quiasmo? En versículos anteriores usa esa forma retórica increíble, rarísima. Y la usa varias veces en la carta. Yo digo, verdaderamente los hermanos de Corintio no eran ningunos iletrados. Era gente que estaban haciendo porque querían las cosas. Estaban usando la capacidad humana. Por eso él habla mucho de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Por eso dice las cosas del hombre, las sabe del hombre, porque el espíritu del hombre está en él y se las revela a él. Pero las cosas de Dios, solo por el espíritu de Dios. Amén. Hermano, apelen al espíritu de Dios para interpretar las cosas de Dios. Amén. Porque cuando Isaías dijo cosas que ojo no vio, no se está refiriendo a la alimentación de los 25.000, que también es algo que nunca se vio. A los paralíticos que se levantaron, a los muertos que fueron resucitados por la mano de Jesús. Sí, también esas cosas. Nadie las hizo solo Jesús. Pero, ¿se está refiriendo a esas cosas sintéticamente? No. ¿Saben cuál es lo que el Espíritu nos ha revelado a nosotros después de que vino Cristo? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso es ese es el misterio más grande. ¿Quién puede explicar semejante misterio? ¿Usted puede explicar que semejante misterio, que un Dios que pudiendo aplastarnos, un Dios que se hizo el chiquillo ahí entre los árboles? ¿Dónde estás, Adán? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Por qué se hizo así a la mentalidad pecadora ya de Adán, a esa inclinación? ¿Por qué se hizo así?
porque él tenía pensado en hacerse hombre. Por eso todo lo que tenemos en la Biblia es antropomorfo. Es la forma en que Dios nos habla a nosotros. Pero no nos tenemos que quedar con entender esas cosas. Tenemos que comprender esto, que nosotros, después desde la cruz, hermanos, hermanas, nadie, Abraham no vio lo que nosotros estamos viendo por fe. Nadie lo vio. Que Dios se hizo hombre. Que nació de una virgen. Que soportó los dolores de la cruz, que no se mezquinó a sí mismo, que descendió hasta la muerte. Dijo, y a mí nadie me mata. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. ¿Quién lo vio eso? ¿Lo vio Abraham eso? ¿Lo vieron ellos? ¿Lo vio a Isaías eso? No, la iglesia del Señor sí. Esas son las cosas que él está diciendo, hermano. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para ustedes, hermano. Pero no son las lenguas, no son las profecías, no son todas esas cosas que ustedes están practicando. Son buenas, están bien, pero piensen. ¿Y más? ¿Cuáles son? Señor, oh, qué privilegio que me has dado a mí, que no lo tuvieron Ana, ninguno de los profetas menores, ninguno de los profetas mayores, nadie antes tuvo el privilegio que nosotros tenemos hoy de recibir por fe, que Dios, siendo Dios, se hizo hombre por mí. Que tuvo sangre por mí. Y algo que va más allá de lo que hicieron en los sacrificios. En los sacrificios, cuando vos matabas a un animal, vos eras perdonado porque el animal era inocente. Pero venido Cristo para acá, no es solamente eso. No solamente que nos imputa a nosotros, sino que nos hace como Cristo. Va más allá de habernos perdonado. Va más allá de lo que nosotros decimos gracias, sí, porque no hay palabra para poder expresar. Hace algunos años estuve internado en un seminario, tuve la posibilidad de que mi esposa me soportara más de 3 años. Eso me dio también la posibilidad de conocer hombres que sabían mucho, conocieron mucho. Ojalá pudiera yo llegar a entender el 5% de algunos de los que yo conocí. Recuerdo que un día, ¿sabes? Vino un profesor y contó una historia. Se daba que él la contara, yo la voy a contar a ustedes. Para algunos, yo he hablado con algunos y consideran de que es una leyenda, pero muchos no consideran leyenda. El suceso es real. El suceso es real. Se le atribuye que fue en una zona de Japón, pero el profesor, a solas conmigo y yo, creo que no. Hablando con otros, no, tiene que haber sido en zona de Vietnam, porque esto no pudo haber pasado, dicen, en Japón. Pero era esa zona donde una mujer, desde muy pequeña, comenzó a practicar la mala vida. Y se entusiasmó de vivir bien. Se entusiasmó. Y en ese entusiasmo que la llevó, en esa avaricia, era bonita, muy hermosa, conquistó hombres, mató a uno, siguió con su vida, mató a otro y se quedó con la fortuna del primero y del segundo. Siguió su mala vida, mató a un tercero
Y fue tan inteligente, tan sabia, que no era tan fácil entender qué es lo que había pasado. Hasta que, lo que siempre pasa, se logró comprobar. Estuvo muchos años presa, pero muchos años. Desde muy joven hasta muy adulta. Sí hubo una revolución, algo pasó en el país y hubo un cambio de leyes, pero ella tenía que haber muerto en la cárcel. Así es que sale de la cárcel. Y la persigue la culpa. La culpa, nosotros damos gracias al Señor que nos ha librado de la culpa. Dios libre. Caminamos con la frente porque Él puso su sello en nosotros. Sabemos de lo que Él hace con nosotros. Cuando el acusador viene, hay alguien que nos defiende. Y ella no lo tenía. Pero tuvo la bendición de pasar por una iglesia, escuchó unas canciones, entró, se hizo creyente. Y comenzó a sentir alivio de las culpas. Comenzó a sentir alivio de las culpas. Y fue tan grande la libertad que ella sintió de no tener ninguna culpa de nada, que llegó a ser una de las mejores colaboradores de la iglesia. Ya siendo una persona grande, todos se admiraban de la habilidad, cómo era la primera en todo. Si había que ir, era la primera. Si había que ir a cruzar montañas, era ella. Si había que llevar lo que sea, era una cosa, era alguien que destilaba alegría, destilaba un gozo, un amor, se despojaba hasta de lo que no tenía con tal de darlo. Y bueno, la congregación toda la amaba, pero tenía cierto grado de confianza con ella. Mató 3 personas. Sí, Jesús la perdonó. Pero yo por las dudas la invito a la noche y después de cenar la llevo hasta la puerta de la vereda. Si tengo coche la llevo hasta la casa. Con mi señora. Y la voy llevando con una torta para que tenga las manos ocupadas. Quiero mucho a la hermana. Y un día, pasando los años, comenzó a decir: ¿sabes una cosa? Yo cada vez que me siento a cenar a la noche, pongo 2 platos. ¿En serio? Sí. Chapita se puso la cara. Sí, yo pongo 2 platos. Jesús viene a cenar conmigo. Y los hermanos tenían mucho cariño, mucho respeto por él. La verdad, era alguien que con su testimonio, su vida, nadie puede ser nada. Y ella hablaba con el pastor. Y el pastor daba, muy buen pastor, maestro en la palabra. Y él daba estudios bíblicos a una congregación muy adelantada en teología, en dogmática, en esas cosas. Había muy buen crecimiento espiritual. Y terminada la primera locución de lo que él iba a tratar, ¿sabe, pastor? Venga, que anoche el Señor me dijo que todo esto que usted está tratando va a terminar así, ¿verdad? Y le faltaban como 10 predicaciones y ya salía al final de la predicación. ¿Cómo, hermano? Sí, yo vengo. Después de charlar con él de lo que usted me dijo. Y ella se sentaba al lado de alguna de las hermanas y ya les estaba anticipando lo que iba a decir el pastor, porque Jesús ya lo había dicho en la cena anterior con ella. Un día dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no, hermana? Venga, mire, estoy feliz de lo que el Señor me perdonó.
feliz de lo que el Señor quitó mis cargas de encima de mí. Yo estoy re feliz con el Señor. Estoy feliz de cenar con Él. Me encanta cuando llega la hora y me doy vuelta y Él ya está sentado allí. ¿Sabe una cosa? Dice Él. En algún momento yo quiero recordar lo que yo hice, algún detalle. ¿Y sabe qué? Me doy vuelta y se fue. Entonces, ¿sabe lo que hice? Me quedé a observar esto. Y había sido que cuando yo le hacía alguna pregunta de aquellas cosas que solamente Él las puede saber, que nadie las puede saber, que ni mis abogados que procuraron defenderme lo sabían, yo le hacía la pregunta a Él y Él se ponía de pie y ponía las manos como nervioso y salía por la puerta y se iba. Póngase de pie. Vamos a ver. Esto lo contó después que ella murió, lo contó el pastor, a los pocos días. Y el pastor entendió que ese nerviosismo que demostraba Jesús frente a la pregunta que ella le hacía era porque no se acordaba. Jesús no se acordaba. Él se la había perdonado. Amén. Gracias, Señor. Él es el único ser en el universo que cuando dice no me acordaré de tus rebeliones, que aún se acuerda más. Si de veras le pediste perdón, lo aceptaste en tu corazón, Él es el único. Sí. Gracias. ¿Usted escuchó eso alguna vez? ¿Que alguien tenga esa capacidad? No. ¿Usted vio a alguien que tenga esa capacidad? No. ¿Te subió en el corazón alguna vez que alguien pudiese llegar a ser así como el que está acá entre nosotros hoy? Cuando Él te ve a ti no te veo perdonado. Cuando Él te ve a ti se ve a sí mismo. Así mismo. Esas son las cosas que quería que los corintios quisieran entender y no se entretuvieran en niñerías y sonajeros de los dones, que son buenos también tenerlos y los necesitamos los pastores. Por favor, hermanos, busquen esos dones, los necesitamos. ¿Saben cómo necesitamos hermanos con discernimiento? ¿Saben cómo necesitamos hermanos con profecía? ¿Saben cómo necesitamos hermanos con sanidades? Necesitamos estos. Gracias, Jesús. Para entender este misterio. Este es el misterio más grande. Aleluya. Está al alcance nuestro. Para el mundo es locura. Para ellos son locura y no las van a poder entender. Pero a Dios le plació salvarnos a nosotros por medio de la locura de la predicación. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias. Por este misterio glorioso que hoy se abre cada día más delante de nosotros y lo podamos entender. Venga, ya vamos a comenzar seguro con la momento de vamos a decirle, Señor, estos son los símbolos. Tú, Padre, no conozco, no sé el nombre de esa mujer. Sí existió, sí existió. No sé dónde, no sé de dónde. Por eso Jesús se apura a ponerse frente al Padre. Cuando el Padre va así a recibir al enemigo y a acusarte a ti. Mira, tu hijo. Jesús ni abre la boca, pero mira al Padre y le muestra las manos. Acá está. Yo no sé. Gracias. Señor, gracias. Gracias que nos estás haciendo entender el misterio más grande que el mundo jamás podrá entender.
nosotros aún todavía no podemos llegar a poder entender y hoy poder ver lo que ningún ojo vio. Hoy poder escuchar lo que ningún oído oyó. Y hoy que pueda subir en nuestro corazón lo que jamás subió en el corazón de algún sabio, por sabio que fuese. Nos deje a nosotros, Señor, este privilegio. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes lo que te concedió, Señor? ¿Te has dado cuenta?